Silvia Alegret, presidenta electa del Colegio Nacional de Periodistas, es nuestra invitada de hoy. Estamos conversando con ella, en primer lugar, sobre el tema de los periodistas José Rafael Ramírez y Loceni García, que han sido puestos en libertad. Al terminar el espacio anterior, estábamos abordando las circunstancias como el Colegio de Periodistas, el Colegio Nacional de Periodistas, ha asumido la defensa de estos. Fíjese usted que al periodista William Echeverría, su antecesor o actual presidente, se le preguntó expresamente: ¿qué opina usted sobre la prisión del periodista José Rafael Ramírez? Y él se limitó a decir: yo no soy juez para opinar sobre eso. A mí me parece una respuesta impropia de un presidente de un gremio, en vez de decir lo que usted está diciendo. Yo no puedo meterme en la interioridad de la circunstancia bajo la cual ese periodista fue hecho preso, mas sin embargo creo que tiene unos derechos que, como todo ciudadano, debe ser respetado, unos derechos que están en la Constitución. A eso me refiero cuando le pregunto, porque no parece una conducta gremialista la del señor, y lo repito, William Echeverría, que me pareció muy mal hecho de su parte haber asumido esa conducta. Bueno, evidentemente quien tendría que responderle a usted sería William Echeverría. Yo simplemente lo que sí le puedo informar durante estos 2 años, cuando hemos estado y nos ha tocado el tema, siempre hemos planteado, por lo mismo que le decía, como es un tema muy delicado, que nosotros no manejábamos, digamos, legalmente todos los elementos para poder decir qué tan injusto era todo en cuanto a la acusación, pues, pero evidentemente si los procedimientos a todas luces no eran los correctos, sobre eso entonces siempre opinábamos, y de hecho él también opinó. Digamos, creo que tal vez un poco también había un poco ese temor de entrar en detalles que uno no maneja y no tiene a la mano, y evidentemente uno domina mucho más la cosa. Sí, pero si era obligación de él averiguar mejor, enterarse, ir donde los abogados, hacerle una visita. ¿Cómo es posible que ese señor ni la directiva del colegio, en estos 3 años y medio que ha estado preso José Rafael Ramírez, hayan ido una vez a la cárcel a visitarlo? Eso es injusto. Eso es inmoral. Hemos debido haber hecho algo. Bueno, una cosa, ¿cómo es el tema de la libertad de expresión? Porque en Venezuela no solo hay problemas de la libertad, no solo en Venezuela hay problemas de libertad de expresión. ¿Cómo ve el Colegio Nacional de Periodistas la panorámica en el mundo de este tema? Bueno, cada vez se hace más difícil, sobre todo en los países latinoamericanos, el problema de la libertad de expresión, porque siempre informar y al mismo tiempo expresarse es contra algo o sobre algo. Y sobre todo el poder. Entonces, y siempre, por lo general, es sobre el poder. Yo siempre he dicho que el periodista está siempre en el otro lado de la acera del poder, siempre. No importa quién tenga el poder. Hoy lo tiene Chávez, mañana lo puede tener cualquier otro. El periodista siempre está del otro lado. Claro, es que el periodista es el contrapoder. Es el contrapoder, es el que hace contraloría, vamos a decirlo de esa manera, que está tan famosa tan usada y tan manoseada esa palabra últimamente. Es contraloría. Entonces, tú no puedes estar con el poder, porque si no, no lo puedes criticar. Tú tienes que estar frente al poder y criticarlo. Eso está pasando, esa disyuntiva o ese enfrentamiento entre poder y contraloría informativa está sucediendo en Argentina ahorita muy fuertemente. De hecho, están tratando de introducir una ley, bueno, trataron de introducir, ahora la están tratando de cambiar, porque fue aprobada con una cantidad según los parlamentarios que nos han informado, con una cantidad de limitantes que están yendo contra la libertad de expresión de los argentinos. Entonces, ese tipo de leyes, que también las tenemos en Venezuela, son los que están haciendo que cada vez más la libertad de expresión esté cercada. Eso está pasando en Bolivia, está pasando en Ecuador, está pasando en todos estos países. En Nicaragua. Entonces, es preocupante, pero yo creo que si el periodista se mantiene en su papel de informar, y en esto quiero ser clara, no informar desde un lado y poniéndose al estar enfrente, quiere decir que estás de un lado de la discusión. No, tú estás enfrente porque estás analizando, estás valorando los hechos y los vas a escribir, no porque te estás poniendo enfrente con un partido político o otra posición. Dice el gobierno que lo que pasa es que los periodistas informan de acuerdo a sus intereses. A los intereses del propietario del medio por el cual informan. ¿Eso es así? Evidentemente hay políticas editoriales, evidentemente yo tengo una empresa y yo puedo tener mis intereses en cuanto a eso, pero el periodista no
es el que escribe la parte editorial. El periodista es el que va y recoge la información. Su responsabilidad la cumple. Si después el medio no publica esa información, ya es un problema del dueño del medio. Pero el periodista cubrió la protesta, el periodista cubrió la declaración del presidente, el periodista cubrió lo que tenía que cubrir porque para eso tenía su pauta. Puede ser que el periodista no vaya a la pauta porque no se le haya dado el medio. Y entonces es una crítica al medio. El medio está incumpliendo con su papel. ¿Y el colegio hace ese tipo de crítica? Claro, fíjate, hay discusiones que se tienen que dar que no se han dado en mucho tiempo. Y no se han dado en mucho tiempo porque el colegio estaba muy cerrado, vamos a decirlo así, por mucho tiempo, ¿no? Tuvo por muchos años sin poder renovar sus autoridades. Después estuvo mucho tiempo en manos de personas afectas al gobierno, que por lo tanto la discusión no era posible. Estamos tratando de rescatar mucho de esas cosas que no se dieron por mucho tiempo. Apenas tuvimos 2 años, o sea, no es mucho lo que se ha estado. Y después de 10 años de silencio, es muy difícil que en 2 años tú puedas conseguir todas las cosas que uno quisiera conseguir. Uno está en esos procesos. Nosotros tenemos que hacer muchas discusiones internas. Hay cosas que nosotros creemos que, por ejemplo, nuestra ley debe ser revisada, pero no la podemos revisar con un Congreso rojito. O sea, porque si estás todo el mundo monocolor, pensando, ¿no? Monocolor, si solamente estás pensando de una manera, desde un punto de vista, entonces ¿cómo puedes tener entonces de verdad una ley equilibrada, una ley que abarque todas las instancias? Bueno, vamos a seguir en el próximo espacio para que abordemos entonces, para finalizar esta entrevista, con los planes suyos como presidente del Colegio de Periodistas. Vamos a continuar con Silvia Alegret en Doctor Ley, aquí en Canal Lex.